Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos las claves de la invitación al evento de los iPhone 15 que ya tiene fecha oficial. Os mostraremos las imágenes del nuevo cable Thunderbolt que Apple estaría a punto de lanzar aprovechando la transición del iPhone al USB-C. También os enseñaremos cómo serán las nuevas fundas de los iPhone 15 que dirán adiós para siempre a las versiones de piel. Veremos los nuevos colores para los iPhone 15 y 15 Pro que sorprenden por una ausencia destacada. Y terminaremos hablando sobre los próximos iPad Pro de los que conocemos nueva información, sobre los AirPods que podrían renovarse este 12 de septiembre y los increíbles datos de ventas del iPhone en esta primera mitad de 2023. Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias que, como cada semana, promete resumiros los principales titulares de Apple en poquitos minutos. Una semana importantísima porque ya hay confirmación oficial del evento de los próximos iPhone, del cual os hablaré en unos minutos. Antes, quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores que se han unido a la Manzana Mordida Plus, que esta semana, como digo, han sido Víctor Arriola, Isaac Velázquez, Moisés Arteaga, David Sánchez, Pedro Toledo, Javier Blanco, Rodrigo Molina, Jordi Boix, Francisco Javier Fernández, Denis Pardo, Pablo Campos, Montserrat Martínez y Arturo Martín. De verdad, muchísimas gracias a cada uno de vosotros. Y si estás viendo este vídeo y no te has animado, de verdad, visita lamanzanamordida.com porque con vuestra suscripción ayudáis a que siga siendo posible la viabilidad de la manzana mordida en el futuro. Con vuestra suscripción además tendréis acceso a contenido extra, como un podcast que publicamos cada domingo. Tendréis acceso a cursos que vamos subiendo cada X tiempo para que podáis sacarle más provecho a vuestros equipos. Tendréis acceso a nuestra comunidad de Telegram para que podáis interactuar con nosotros y con el resto de suscriptores y podréis participar en todos los regalos que realizamos cada mes. Precisamente ahora vamos a regalar un iPhone 15 Plus. En unas semanitas, pues uno de los nuevos iPhone estará con uno de nuestros suscriptores. Tenéis todos los datos en la descripción del vídeo. Ahora sí, venga, comenzamos con el repaso a los titulares de esta semana. Y como no podía ser de otra forma, pues vamos a comenzar con el anuncio de la fecha del evento de presentación de los próximos iPhone. Tal y como ya os veníamos diciendo, el día elegido ha sido el 12 de septiembre. Ese martes, Apple retransmitirá desde su web y su canal de YouTube su evento en el que se espera que veamos los nuevos iPhone, pero también algunos otros productos, como podría ser, por ejemplo, el caso de nuevas versiones de los Apple Watch, al menos el Series 9, y quién sabe si algún otro producto, como podrían ser unos AirPods o accesorios de este tipo. De esto os hablaré ahora también en unos minutos. La invitación no sé qué os sugiere a vosotros, pero desde luego a mí sí que me da a entender ya algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo los posibles nuevos colores que podríamos tener en los iPhone 15 Pro, un gris titanio y un nuevo color azul oscuro. De todas formas, esto también es algo que os contaré ahora con un poquito más de detalle en unos minutos sobre los posibles colores para estos nuevos iPhone. Ahora, en cuanto al lema de la invitación, dice Wanderlust, ¿no? Al menos la versión internacional, la versión en inglés que compartieron en las primeras horas, que viene a ser un juego de palabras en inglés y en alemán. En inglés, wonder significa maravilla y en alemán, Wanderlust significaría algo así como asombroso. Y si en vez de Wanderlust decimos Wanderlust, ¿vale? Esta sería una palabra que viene del alemán, donde Wander significa caminar o vagar y Lust significaría placer o deleite, ¿no? Por lo que Wanderlust significa un fuerte deseo de viajar o explorar el mundo. Quién sabe, quizás lo de descubrir nuevos lugares lo dicen por el zoom de los nuevos iPhone. En fin, hay muchas hipótesis ahora mismo en redes sociales. En español, la invitación tiene bastante menos misterio, tiene bastante menos gracia. Literalmente dice esto, con ganas de wow. Que sí, ganas hay. Ahora, ¿lo conseguirán? En fin, dejadme en los comentarios del vídeo qué os sugiere a vosotros esta invitación. Lo que tenéis que tener claro es que ese día, ese 12 de septiembre, aquí en YouTube, en nuestro canal, en La Manzana Mordida, vamos a estar en directo para comentar todo lo que Apple vaya presentando. Así que esperamos que nos acompañéis porque además tendremos invitados. En unos días espero poder anunciarlos. Continuamos. La semana pasada os contamos que Apple ofrecería con los iPhone 15 nuevos cables USB-C trenzados a juego con el color de los dispositivos. Bueno, hoy os traemos más información relacionada y es que Apple podría ofrecer un cable de transferencias de datos USB-C para los modelos iPhone 15 Pro capaz de alcanzar velocidades Thunderbolt o USB 4 de hasta 40 GB por segundo. Según el filtrador Kosutami, el cable tendría una longitud de 0,8 metros, no llegaría al metro, y soportaría una carga de hasta 150 vatios. Eso sí, este cable se vendería por separado. Según Min-Chi Kuo, y también pues en base a la información que os venimos contando en vídeos anteriores, los iPhone 15 Pro al menos van a ser compatibles con
USB 3.2 o Thunderbolt 3, ¿vale? Sin embargo, ya estáis viendo que este cable supera incluso esas especificaciones, llegando a esas velocidades equivalentes del Thunderbolt 4 de 40 GB por segundo, que es una auténtica barbaridad. Ahora, ¿qué sentido tiene? Bueno, al menos Ming Chi Kuo durante todo este tiempo ha dicho que los iPhone soportarían al menos USB 3.2 o Thunderbolt 3. ¿Quiere decir que la posible llegada de este cable implicaría una posible compatibilidad con estas velocidades de transferencia tan grandes? Bueno, tendría cierto sentido incluso si tenemos en cuenta que algunas de las evoluciones que podríamos ver en los iPhone de este año es la posibilidad de grabar vídeo en 8K. Claro, para transferir esos archivos necesitaremos altas velocidades de transferencia. En cuanto a la capacidad de carga de 150 vatios, esta mejoraría considerablemente las prestaciones del cable Thunderbolt 4 Pro que ahora mismo se vende dentro de la Apple Store Online de Apple. Este llega hasta los 100 vatios, ¿vale? Sin embargo, esto no quiere decir, a diferencia de lo anterior que os acabo de comentar, que los modelos 15 Pro sean capaces de cargarse a esa velocidad. La semana pasada ya os conté que se espera que la carga rápida de estos nuevos iPhone, al menos en los modelos Pro, sea de hasta 35 vatios. Vamos a hablar de fundas, y es que, bueno, ya sabéis que Apple ha ofrecido fundas de piel ya desde hace muchísimos años para sus iPhones, pero parece que esta vez están tomando un enfoque diferente y más sostenible. Hace unas semanas empezó a correr el rumor de que Apple no lanzaría fundas de piel junto con los iPhone 15, y ojo porque parece confirmarse. Según las fotos que ha filtrado el leaker Majin Buu, las nuevas fundas de estos iPhone 15 no serían de piel, sino de una especie de microfibra, un material que es muy similar al que se encuentra ahora mismo en la parte interna de las fundas actuales de Apple. Al final, la decisión de no utilizar piel en las fundas de estos iPhone podría ser un paso significativo hacia una mayor sostenibilidad por parte de Apple. Yo no he sido nunca fan de las fundas de piel, no me habréis visto usarlas, yo creo que nunca, ¿no? Por lo que celebro este movimiento. Además, debo decir que las imágenes filtradas de estas nuevas fundas tienen muy buena pinta. En las fotos también vemos un nuevo botón en el lateral, al lado de los botones de volumen y que correspondería precisamente a este nuevo botón que va a sustituir al clásico interruptor de silencio en los iPhone. Bueno, y al comienzo de este vídeo, en la primera noticia, os contaba y os mostraba que la invitación de Apple a mí al menos me sugiere los dos nuevos colores que podrían llegar a los iPhone 15 Pro. Bueno, os decía esto porque esta semana hemos conocido a través de unas fotografías cómo serían estos nuevos iPhone y lucirían así. Por ejemplo, tendríamos 4 versiones: negro espacial, plata, gris azulado y gris claro. Miradme, ¿no estáis echando en falta un color que tradicionalmente hemos tenido desde hace ya bastantes años? Efectivamente, este año no tendríamos versión dorada. No sé vosotros, pero a mí me gustan bastante los nuevos tonos que ha escogido Apple, tanto el gris azulado como ese gris claro que me recuerda mucho al color titanio del Apple Watch Ultra. Yo si tuviera que escoger uno, si tuviera que hacer una reserva hoy, quizás me decantaría primero por el gris claro porque me parece bastante llamativo y en caso de que, oye, pues no tenga suerte y no haya stock cuando vaya a reservar, pues me iría al gris azulado. En fin, dejadme en los comentarios qué os parecen a vosotros estos nuevos colores y cuál reservaréis en caso de que vayáis a comprar uno de los nuevos modelos. Pero bueno, no dejamos los colores aparcados porque ahora vamos a hablar de los iPhone 15 y 15 Plus. Y es que, según los filtradores Majin Buu y Ureditor, ambos iPhone podrían estar disponibles en un nuevo acabado de color verde clarito. Este nuevo verde sería muy similar al que ya vimos con los iPhone 12, no sé si os acordáis. Ahora bien, estos especifican que no está del todo claro si este nuevo color va a estar disponible desde el lanzamiento en septiembre o si será introducido como una opción adicional en la próxima primavera. Otras opciones de color que se rumorean para los iPhone 15 y 15 Plus serían el color negro, casi seguro, el azul, el amarillo, rosa y el ya clásico Product Red. En fin, decidme en los comentarios también si os gustaría ver un iPhone 15 en este nuevo color verde. ¿Qué os parece? Hace unos días hicimos este vídeo en el que os contábamos absolutamente todo lo que sabíamos hasta el momento de los próximos iPad de Apple. Un vídeo bastante completo que os aconsejo ver si estáis planteando comprar algún modelo próximamente. Precisamente, y casi como si fuese una premonición, 2 días después, el domingo, Mark Gurman le dio protagonismo al iPad Pro en su newsletter semanal y en la que dio algunos detalles nuevos sobre el próximo modelo. Según Mark Gurman, el nuevo iPad Pro será la primera actualización importante del iPad desde 2018 y contará con el chip M3, pantallas OLED y opciones de tamaño de 11 y 13 pulgadas, es decir, lo que ya os comenté en el vídeo de hace unos días.
pero añadió que se planea una renovación importante para el Magic Keyboard. Esta nueva versión al parecer tendrá un trackpad más grande y se va a rediseñar haciendo que el iPad se parezca más a un portátil cuando está conectado al teclado. En cuanto a fechas, no hay ninguna novedad con respecto a lo que os dije hace unos días. Se espera que ambos productos, tanto el nuevo teclado como el nuevo iPad, vean la luz o bien en la primavera o a principios del verano del próximo año. Bueno, y tenemos más novedades que van más allá de los tan esperados iPhone 15, y es que parece que Apple también va a actualizar sus AirPods, al menos según la información que ha compartido en sus redes y en Bloomberg Mark Gurman, en el que, bueno, ha venido a decir que podríamos ver nuevos AirPods con estuche de carga USB-C. Ahora bien, todavía no está claro si esta actualización del estuche de carga llegaría tanto a los AirPods estándar como a los Pro. Lo que sí sabemos es que este cambio en el puerto de carga posiblemente solo sea el principio. Y es que este movimiento hacia el conector USB-C no se va a limitar solo a los iPhone y a los AirPods. Hay toda una gama de productos de Apple, desde los AirPods Max hasta accesorios como la batería MagSafe, el Magic Mouse, el Magic Keyboard y el Magic Trackpad, que podrían seguir este mismo camino en el futuro. Así que más allá de los nuevos iPhone, este evento también podría marcar el comienzo de una nueva era USB-C en todo el ecosistema de Apple. Y sí, lo sé, seguro que muchos estaréis diciendo, vale, pero ¿solo van a actualizar los AirPods para el conector USB-C? ¿No van a añadir ninguna novedad más? Pues parece que no. Al menos no hay información que sugiera que Apple va a mejorar las especificaciones de los AirPods. Oye, ojalá nos sorprendan. Y antes de cerrar este recopilatorio de noticias, quiero hacerme eco de este informe que ha publicado la consultora Omdia, en el que se refleja cómo el iPhone 14 Pro Max es el smartphone más vendido en el primer semestre de este año, con 26,5 millones de unidades enviadas. Os estaré poniendo la tabla para que podáis ver los datos concretos. El segundo modelo más vendido es el iPhone 14 Pro, seguido por el iPhone 14, lo que hace que los tres modelos de la serie iPhone 14 estén en el top 10, ¿vale? En las primeras posiciones. Ahora bien, los datos, si los comparamos con los de hace un año en el mismo periodo, no son tan positivos, ¿vale? Siguen siendo positivos, pero bueno, no son tan positivos. Se han disminuido los envíos en 7,2 millones de unidades. Hace un año el iPhone 13 fue el modelo más vendido, alcanzando 33,7 millones de unidades enviadas. De todas formas, como digo, son muy buenos datos para Apple, que ha conseguido colocar 4 modelos en las 5 primeras posiciones, muy por encima de rivales directos como pueden ser el Galaxy S23 Ultra, que incluso tuvo peores registros que el iPhone 13, que sigue vendiéndose bastante bien con más de 15 millones de unidades. Y ojo, porque si os fijáis, incluso el iPhone 11 se cuela en el top 10 con casi 7 millones de unidades vendidas. Así que hay que coger con pinzas cuando se habla de si los iPhone van a ser un fracaso. Nosotros mismos reflexionábamos sobre esto en el vídeo del martes, porque al final, claro, si los iPhone son un fracaso, ¿qué suponen las ventas para el resto de fabricantes? En fin, dejadme en los comentarios si vosotros creéis que los iPhone 15 van a superar estos datos. Según Min-Chi Kuo, se espera que el modelo más vendido de estos nuevos iPhone, que se van a vender en pocas semanas, sea el iPhone Ultra, que al parecer, según este analista, se podría vender en unas 73 millones de unidades, equivaliendo a un 40% de las ventas totales de toda la gama del iPhone 15. Dice que el zoom periscopio será uno de los grandes reclamos y este haría subir las ventas de manera considerable. Además, ojo, esto es importante, ha añadido que él no espera que haya esos retrasos de los que se ha estado hablando hace poco y que llevarían los Ultra a las primeras semanas de octubre. Ojalá Min-Chi Kuo tenga razón y efectivamente los iPhone 15 Ultra o Pro Max, como los quieran llamar, no se retrasen. Y esto es todo, amigos, como diría el conejito. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta. Os animo a que os suscribáis al canal si no estáis suscritos y activéis las notificaciones, porque estas semanas están siendo de muchísima actualidad sobre el mundo Apple. Y por supuesto, aquí vamos a contaros todo lo que vaya pasando, nada, casi en tiempo real. Así que os esperamos muy pronto con más aquí en un próximo vídeo, que será, si no pasa nada, mañana, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.